¿cómo están? Pues bienvenidos a esta nueva cápsula de bienestar para ustedes. Estamos aquí ahora queriendo platicar con ustedes acerca de un tema de lealtades familiares y roles familiares. ¿Por qué es importante este tema? Porque creemos que muchos de nuestros pacientes que llegan de manera individual o incluso también de pareja, llegan con cierto tipo de repetición de patrones. Es decir, eligen un mismo tipo de pareja o incluso establecen mismos tipos de relacionarse, ya sea con su pareja, con sus amistades o en el trabajo, que terminan siempre discutiendo o en una situación similar en todos sus trabajos, que cambian mucho de trabajos, o la problemática dentro de su familia es constante y no saben cómo salirse de esa problemática. Eso tiene que ver con esta parte de las lealtades familiares y estos roles familiares. Si tú identificas esto, esta cápsula es para ti. Y ahora estoy con mi colega Diana Camacho. Ella es psicóloga, especialista en terapia familiar de pareja. ¿Y cuántos años de experiencia ya? 10 años de experiencia, Marce. Pues muchas gracias por estar aquí, por compartir contigo este espacio. Marcela Cervantes, que ella es psicóloga, tiene una maestría en terapia familiar y no una, sino 2 especialidades en terapia de pareja. Y bueno, pues creo yo que es muy importante hablar de este tema porque, y tú lo sabes, Marce, porque nos ha tocado atender estos casos, muchos de los motivos de consulta están relacionados con lo que ocurre en la historia familiar, ¿no? Si se explora un poco, que es de las primeras cosas que hacemos cuando atendemos un paciente, muchas de las conductas, como bien dices, del área laboral, del área de pareja, del área con los hijos, pues parten de la repetición que hay a través de las generaciones, y de esto es de lo que les estaremos hablando en esta cápsula, así que quédense con nosotros. Comenzamos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lealtades y de roles? Bueno, vamos a empezar a definir con los roles. Los roles es cuando, cada miembro de una familia que compone a una familia tiene ciertas obligaciones, derechos y tareas que cumplir. Esos son los roles. Es decir, por ejemplo, si tú eres el hijo mayor, tienes la responsabilidad de dar el ejemplo a tus hermanos, cuidarlos, ser el que cuide o el que tenga como la parte de la iniciativa, dependiendo mucho de la familia y de los valores de la familia, de lo que para la familia es importante. A cada uno de los miembros va a tener asignadas ciertas actitudes y ciertas obligaciones, ¿no? Y que, como lo comentábamos al inicio de la plática, a veces estos roles y estas tareas se pueden asignar de manera implícita o de manera indirecta, ¿no? Y que van a determinar mucho las conductas y las actitudes que va a tener esa persona, no solo dentro de la familia, siendo la familia el primer espacio de socialización, sino que afuera, ¿no? En lo laboral, en la pareja, en las relaciones que establece con los demás, etcétera, y que también, estos roles y funciones pueden estar determinados por la posición que se ocupa dentro de la familia. Esto es el primogénito, el hijo del medio, el más pequeño, pero también por el tipo de función, ya más específicamente, que se juega dentro de la familia, como por ejemplo el rol proveedor. ¿No? El rol proveedor, el rol protector, quién es quien contiene. Vamos a estar explicando un poquito más, ya con ejemplos, para que la gente pueda identificarse con esta información. Sí, como la parte también de la historia de la familia, porque justo aquí, para poder empezar a hablar sobre las lealtades, tiene que ver con la historia familiar, que no es solo tu familia, papá, mano, sino también tiene que ver con tu abuelo, con tus bisabuelos, ¿no? Eso es todo lo que se hereda, todos estos valores, todas estas obligaciones, cómo conducirse, qué es lo importante en la familia, ¿no? Por ejemplo, es la familia Cervantes, es importante que las mujeres, por ejemplo, sean independientes.
Ok. Entonces todo eso te lo va heredando la familia, porque la familia es tu primer núcleo de socialización y ahí vas aprendiendo. Así es, y se vuelve como un mandato, ¿no? Exacto. Se vuelve como algo que las personas hacen y que pues de pronto no caen en cuenta de dónde vienen y tampoco si les conviene o no, porque al final hay ciertas cosas y costumbres y cuestiones familiares que son a lo mejor de lo cotidiano, de lo cultural, ¿no? Como, bueno, en mi familia todos los domingos se desayuna en la casa, ¿no? Pero hay otro tipo de lealtades y de roles que se heredan y que se transmiten que no nos son tan cómodos. Por ejemplo, las mujeres de esta familia son divorciadas. Exacto. ¿No? Y entonces cuando llega una persona a consulta o cuando presenta un problema de pareja y se pregunta, como decías al inicio, ¿no? ¿Por qué siempre escojo el mismo tipo de pareja? ¿Por qué siempre tengo el mismo tipo de relación? Y entonces todos los hombres son iguales. Y entonces estas creencias que resultan ser muy limitantes, pues resultan perjudiciales también para las personas. Por eso es que creemos que es conveniente hablar de las lealtades y los roles familiares. Porque eso se vuelve como la parte peligrosa, porque se hereda sin querer, ¿no? Tú no te dicen, mijita, tú tienes que ser una mujer divorciada. Eso no pasa. Sí. Entonces, eso es lo que lo hace peligroso. Y bueno, ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué puede hacer la gente, Marce, cuando identifica, a lo mejor en esto que ha escuchado, que diga, pues sí, en esta reflexión me doy cuenta de que en mi familia todos los hombres no trabajan, o todas las mujeres son amas de casa, o todas las mujeres tienen triple jornada, etcétera? ¿Qué se hace en esos casos? Pues yo creo que bueno, como en toda la mayoría, el primer punto es empezar a identificar y a darte cuenta, como el que tú empieces también a permitirte, a darte cuenta de que algo está pasando en tu familia, porque yo por lo menos, y yo sé que a ti, Diana, también te pasa lo mismo en consulta, es que a la gente le cuesta mucho trabajo empezar a meterse, a escarbar y a identificar cuestiones malas, entre comillas, de su familia. No, y no solamente nos pasa en consulta, creo que nos pasa en la vida, ¿no? De repente darnos cuenta, no sé si ha pasado, ¿no? En los grupos de amigas de edad, por ejemplo, que a mí me toca ser la amiga que siempre resuelve los problemas de las demás, ¿no? O sea, que siempre está ahí para las demás. O al contrario, ¿no? A mí me toca ser el tipo de amiga a la que no incluyen tanto. Y que eso, o sea, que la gente sepa que eso no es casualidad, sino que tiene su origen en este tipo de dinámicas que son de la familia y a las que, como dices, hay que escarbarle. Sí, y empezar también a empezar a cuestionarnos. Creo que ese es el segundo paso. Primero empezar a darnos cuenta. El segundo paso tiene que ver con empezar a cuestionarte estas cosas que no te van gustando y que no te encantan de tu dinámica, de cómo te relacionas en pareja, en amistades, en el trabajo. Empezar a decir, bueno, esto que no me gusta, ¿de dónde viene? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Son como las preguntas base que uno se tiene que empezar a hacer ante las cuestiones o situaciones que no nos están gustando. Y que por supuesto que a la gente le puede generar también un poco como de preocupación o de angustia, ¿no? Justamente un paciente me preguntaba antes del 10 de mayo, me decía, oye Diana, ¿pero qué hago si no quiero ir? Ajá. ¿No? Es que me siento muy culpable de no ir, pero tampoco quiero ir. Es muy difícil de pronto romper con ciertas lealtades familiares, pero muchas de las veces esto significa ponerse mucho más en contacto con mi necesidad auténtica y con mi bienestar también. Claro, y eso podríamos enumerar como el punto número 3 del qué hacer, ¿no? Es como realmente decir, bueno, voy a ser valiente de empezar a romper con todas estas conductas que se hacen ya en automático, ¿no? En automático, porque en realidad son en automático y ni se piensan, ni pasan, o sea, lo haces, es tu respuesta. Y decir, bueno, este cambio obviamente va a generar pues un poco de malestar o mucho malestar en la familia, porque cierta polémica, enojo sobre todo, el rechazo de decir, no, oye, Diana, ¿qué te está...? O sea, llegan los papás, ¿no? Oye, Diana, ¿qué te está pasando? ¿Qué tienes ahora? ¿Por qué estás de rebelde o de esas cuestiones? Porque obviamente le estás empezando a mover
la jugada a la familia, ¿no? En un sistema que siempre funciona, ¿no? O sea, en una familia y en una pareja, cuando están, aunque sean, tú sabes, ¿no? Dinámicas problemáticas o dinámicas, esta palabra que se utiliza tanto actualmente, ¿no? Tóxicas, Ajá. siempre funcionan. Pueden funcionar de una manera patológica, es decir, enferma, como enfermiza, pero siempre funcionan. Entonces, cuando hay algo que mueve, las cosas dejan de funcionar y como que se tambalean, ¿no? Y pues bueno, eso que se tome en cuenta que ocurre de manera natural, por ejemplo, Marce, en las familias cuando llegan los hijos a la adolescencia. Claro. Como parte de la adolescencia hay un cuestionamiento. Exacto. Y una búsqueda de la identidad, y entonces están queriendo hacer cosas y decir, pero ¿por qué si todos los domingos desayunamos con la abuela? Ajá, yo quiero desayunar cereal en mi cuarto, ¿no? Exacto, y entonces para las familias es como muy problemático y muy confuso, porque dicen, no, pero ¿cómo es posible si siempre hemos desayunado con la abuela y lo mismo, ¿no? Cuando ocurre este proceso de adolescencia, normalmente se trasciende, esto es, se adaptan los adolescentes, también los papás, pero cuando llega una edad también adulta en la que ya comienzas a ser consciente que ya, por ejemplo, te quieres independizar. Claro, por ejemplo. O irte a vivir solo o sola y dices, ¿cómo? ¿No? Aquí en México está como también muy marcado esta parte de te sales de tu casa, pero casada. Claro, o si no, ¿para qué? Exacto. ¿No? Y hay todo un argumento de para qué hacerlo. Entonces, que a lo mejor enfrentarte con una vida ya como de adultez, como de mayor madurez, de bueno, yo qué quiero ser mamá, o si soy hombre, quiero ser papá, formar una familia, quiero viajar, quiero emprender, ¿qué quiero? Pues muchas de las veces es en este momento cuando estos adultos se tienen que enfrentar ante este cuestionamiento de qué hacer. Exacto. Y empezar y tomar la decisión de voy a hacerlo diferente y darse voz a uno, ¿no? Porque muchas veces, y eso es lo que pasa. Y pasa con las personas que vemos en consulta, me tengo que dar, subirle el volumen a mi voz, a lo que yo quiero, ¿no? Y dejar un poco de lado a la familia. Para hacer un resumen de lo que hemos hablado, Diana, vamos a enumerar. Yo creo que lo importante y lo que la gente que nos ve está buscando es sobre todo el qué hacer, ¿no? Entonces, el primer punto sobre el qué hacer es el darnos cuenta de que las cosas y que las ciertas conductas de mi familia no me gustan, me generan malestar, me generan enojo, incomodidad. Hay cosas que no quiero hacer, pero las tengo que hacer por obligación. Entonces, es el darnos cuenta que hay cosas que no quiero seguir haciendo. El segundo punto tiene que ver con la parte de empezarnos a cuestionar, decir, bueno, estas cosas, ¿por qué no me gustan? ¿Por qué no las quiero hacer? ¿Qué es lo que me gustaría hacer? ¿Qué de mí no hace match en esto? ¿Ok? Y el punto número 3 tiene que ver con tomar la decisión de empezar a hacer cambios. Y que ahí probablemente sea en donde la gente diga, ajá, pero ¿cómo le hago para romper con estas lealtades y roles familiares sin culpa? Y una de las principales sugerencias, a ver, ¿tú qué opinas, Marce?, que yo podría darle a las personas es que tomen en cuenta que el que rompan con estas lealtades no significa que rompan con la familia. Esto sí, claro, es buena idea que se busquen otras maneras de relacionarse con los miembros de su familia que no sean las que me hacen sentir incómodo o las que me hacen sentir forzado, ¿no? Exacto. Que bueno, a lo mejor yo no quiero desayunar todos los domingos con la abuela, pero chance cada 15 días me voy a ir a tomar un café con mi mamá. Y ese tiempo lo voy a disfrutar, lo voy a escoger, lo voy a elegir y lo voy a vivir al 100% y consciente de que eso es algo que sí quiero hacer. Y bueno, esto es solamente un ejemplo, pero eso, creo que me ayuda a que la gente sepa que esto no significa declararle la guerra a su familia, ni romper para sí, ni nunca volverlos a ver para nada, alejarse, sino buscar o alejarse. Yo creo que ese es el principal miedo, ¿no? Sí. El dejar de pertenecer y el dejar de ser parte de esta familia. Claro, pero que las personas sepan y que tomen en cuenta que se trata solamente de buscar otras maneras de relación y otras maneras de ser, priorizarse. Me encantó lo que dijiste de subirle el volumen a su voz. Yo me quedaría con eso, que la gente le suba el volumen a su voz acerca de sus necesidades y de su intuición y de lo que creen que necesitan. Y bueno, las decisiones que tengan que tomar con respecto de
la familia que apoye este de redescubrimiento de sí mismos, pueden ser tomadas sin culpa, porque eso no significa que no quieran, que no los amen, que no sigan formando parte, solo es formar parte desde un lugar de más fuerza. Diferente, ¿no? Diferente. Porque al final de cuentas es como buscar relacionarte con tu familia de una manera diferente, alternativamente, ¿no? Y más auténtica. Exactamente, y es como decir, tú eres López, siempre vas a ser López. Pero vas a ser Ana López, ¿no? Y lo primero, pues es que vas a ser Ana, o sea, es como Sí. en esta individuación y en esta búsqueda de lo que uno es en Exacto. esencia. Pues bueno, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y si te gustó el contenido, compártelo y déjanos un comentario.